Israel siempre ha sido el epicentro de la atención. ¿Ve la marca azul? Eso es Israel comparado con Estados Unidos. ¿Cómo puede una nación tan pequeña hacer que el mundo les escuche? Solo hay una respuesta: son el pueblo de Dios. Israel es hijo de Dios, desde los grilletes de los reyes egipcios hasta la tortura del holocausto por los nazis. Dios rescató a sus hijos y los restauró como nación, cumpliendo profecías milenarias. Los planes de Dios para Israel están expuestos en la Biblia, y hasta el día de hoy una cantidad insana de profecías han sucedido y siguen sucediendo en la Tierra Santa. ¿Cuáles son las profecías que aún no se han cumplido? ¿Qué profecías se están cumpliendo durante nuestra vida? Tras la Guerra Mundial, los israelitas se dispersaron por distintos rincones del mundo, sin plantearse nunca volver a su patria. Pero Dios cumplió su promesa. El 14 de mayo de 1948, el jefe de la agencia judía David Ben-Gurion proclamó la creación del Estado de Israel. Podemos ver las profecías sobre la restauración de Israel en varios libros del Antiguo Testamento, como Ezequiel, Jeremías e Isaías. Ezequiel capítulo 36, versículo 24 dice: «Porque yo os sacaré de las naciones, os reuniré de todos los países y os haré volver a vuestra tierra. Entonces viviráis en la tierra que di a vuestros antepasados, seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios». Miles de años antes, Ezequiel profetizó nuestra promesa de Dios, de reunir al pueblo de Israel de las naciones donde estaban dispersos, y traerlos de vuelta a la tierra que les dio. Jeremías capítulo 30 dice: «Vienen días, declara Yahvé, en que haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel y Judá, y los devolveré a la tierra que di en posesión a sus antepasados, declara Yahvé». En el capítulo 32 de Jeremías, el Señor promete: «He aquí que yo los reuniré de todas las tierras donde los arrojaré con mi ira, con mi furor y con gran enojo. Los haré volver a este lugar y los haré habitar seguros. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman para siempre. Y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma». Todas estas profecías hablan de la recogida del pueblo judío del exilio y de su regreso a la tierra que Dios les prometió. Pero si ha estado en Israel, sabrá lo seco y húmedo que es su clima, qué estériles son sus tierras, pero aún así, los israelitas han conseguido cultivar oro de la arena, literal. Se dice que los árboles israelíes rinden 10 veces más que en Rusia. ¿Cómo lo consiguen? Dios les prometió en Zacarías capítulo 8, versículo 12: «La semilla crecerá bien, la vid dará su fruto, la tierra producirá sus cosechas y los cielos dejan caer su rocío. Daré todas estas cosas en herencia al resto de este pueblo». Es una maravilla ver cómo se cumplen las palabras de Dios durante nuestra vida. ¿Sabías que la crisis política de Oriente Medio es también el cumplimiento de una profecía del profeta Zacarías? El capítulo 12 de Zacarías dice: «Voy a hacer de Jerusalén una copa que haga tambalearse a todos los pueblos de alrededor. Judá será asediada al igual que Jerusalén. Aquel día, cuando todas las naciones de la tierra se reúnan contra ella, haré que Jerusalén una roca inamovible para todas las naciones. Todos los que intenten moverla se harán daño». No es de extrañar que Israel disponga de las mejores tecnologías militares del mundo. Al igual que en la profecía, la ciudad de Jerusalén es un epicentro de conflicto, pero el tiempo de Jerusalén se acerca. El enemigo se consumirá a diestro y siniestro a todos los pueblos circundantes, pero Jerusalén permanecerá intacta en su lugar. Podemos verlo en Zacarías capítulo 12, versículos 7 a 9. «El Señor salvará primero las moradas de Judá, para que el honor de las casas de David y de los habitantes de Jerusalén no sea mayor que el de Judá. Aquel día el Señor protegerá a los que viven en Jerusalén, de modo que el más débil de ellos será como David, y la casa de David será como Dios, como el ángel del Señor que va delante de ellos. Aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén». Aunque la mayoría de sus embajadas siguen en Tel Aviv, ahora planean trasladarlas a la capital, Jerusalén. ¿Sabías que Jerusalén como capital de Israel también fue profetizada? Es la ciudad donde habita el Señor. Zacarías capítulo 8, versículo 3. «Esto es lo que dice el Señor: volveré a Sión y habitaré en Jerusalén. Entonces Jerusalén será llamada la ciudad fiel, y el monte del Señor Todopoderoso será llamado el Monte Santo». El número de visitantes de Jerusalén no hace sino aumentar día a día, no porque sea la capital del país, sino porque la importancia que tiene la Biblia. Jerusalén es también un lugar importante para los judíos.
es la ciudad donde estuvo su templo, pero el hecho de que millones de personas que no son judías visiten la Tierra Santa es cumplimiento de una profecía en sí misma. Zacarías capítulo 8 versículo 20 dice: esto es lo que dice el Señor Todopoderoso. Aún vendrán muchos pueblos y los habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una ciudad irán a otra y dirán: vayamos de una vez a suplicar al Señor y a buscar al Señor Todopoderoso. Yo mismo voy. Y muchos pueblos y naciones poderosas vendrán a Jerusalén a buscar al Señor Todopoderoso y suplicarle. Qué maravilloso es estar vivo en este momento. Si has estado siguiendo las noticias israelíes, sabrás de la restauración espiritual que está ocurriendo en Israel. La Biblia dice claramente acerca de estos tiempos. Joel capítulo 2 versículo 28 dice: y después derramaré mi espíritu sobre todos los pueblos. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Incluso sobre mis siervos, tanto hombres como mujeres, derramaré mi espíritu en aquellos días. Este versículo del libro de Joel es particularmente significativo en el Nuevo Testamento porque el apóstol Pedro lo cita el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2 versículos 17-18. La efusión del Espíritu Santo el día de Pentecostés se considera el cumplimiento de la profecía de Joel, que marca el comienzo de una nueva era en la que el Espíritu Santo se derrama sobre los creyentes. Este acontecimiento inició en la formación de la iglesia y la difusión del mensaje evangélico. En Romanos 11:26 el apóstol Pablo describe: y así se salvará todo Israel, como está escrito: vendrá el Sión el libertador, desterrará a Jacob la impiedad. Otra profecía importante de la que será testigo esta generación es la construcción del tercer templo. El libro de Ezequiel contiene profecías detalladas sobre la reconstrucción del templo de Jerusalén. Los capítulos 40-48 de Ezequiel ofrecen una visión en futuro templo con medidas e instrucciones específicas. Un pasaje al que a menudo se ofrece referencia se encuentra en el libro de Daniel. En Daniel capítulo 9 versículo 27 afirma: y hará una fuente de pacto con muchos durante una semana, y durante la mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Y sobre el ala de las abominaciones vendrá uno que hace desolación, hasta que el fin decretado sea derramado sobre el desolador. Podemos ver que habrá un templo en Israel y los rituales de ofrendas y sacrificios serán allí. Será entonces cuando el anticristo, disfrazado de Mesías de los judíos, profanará el templo. En 2 Tesalonicenses, el apóstol Pablo también se refiere al templo cuando dice que el hombre de pecado profanará el templo al entrar y pretender ser Dios. En el capítulo 2, el apóstol Pablo escribe: que nadie os engañe en modo alguno, porque aquel día no vendrá si antes no viene la rebelión, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios u objeto de culto, de tal manera que toma asiento en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero a día de hoy, los terrenos donde se levantaba el primer templo están ocupados por la cúpula de roca de los musulmanes. Incluso la existencia de un templo fue negada oficialmente por las autoridades islámicas estos años. Pero el informe del arqueólogo británico Robert Hamilton puso fin a estas supersticiones. Había realizado excavaciones en los cimientos de la mezquita tras su destrucción en un terremoto en 1927 y descubrió la mezquita de Al-Aqsa fue originalmente un lugar de preparación ritual judía para entrar al templo. Así pues, están realizando esfuerzos para construir el tercer templo y cumplir así la milenaria profecía. Como todas las profecías se cumplen en estos días, solo queda una. Se trata de la segunda venida del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Estás preparado para ella? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Gracias por vernos. Nos vemos pronto.